Muy buenos días, muchas bendiciones para cada uno en esta mañana, 9 de mayo del 2026. Hoy en Meditando la Palabra quiero compartir algo que no sé si ustedes en algún momento se han cuestionado acerca del pacto que hizo Jehová con Abraham, el cual él le da unas instrucciones de lo que debería de hacer. Y yo me preguntaba por qué el Señor hacía el pacto con Abraham usando, ¿verdad? El prepucio como señal. Y yo siempre que soy curiosa y quiero saber, ¿verdad? A fondo de las cosas, pues me fui a la fuente a preguntarle al Señor. ¿Por qué? Al padre, ¿por qué había sellado ese pacto específicamente usando esa parte del varón? No sé si usted en algún momento se preguntó por qué razón sella un pacto específicamente con esa parte. Bueno, yo sí me hice esa pregunta y le pregunté al padre el por qué era específicamente esa parte, y usted hoy va a poder entender si aún usted no se ha puesto, perdón, a meditar y indagar el por qué. Entonces sabemos, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es ciertamente escrita por hombres, pero eh, guiadas por el Espíritu Santo. Es como los libros que yo he escrito han sido guiados por Él. Entonces podemos ver que uno como escritor, la persona le puede preguntar acerca del libro, cuál fue el objetivo de ese libro, para qué fue hecho ese libro. Entonces, uno como el escritor que sabe el contenido, le puede explicar, bueno, este libro fue con el objetivo para esto, para el otro, y ya trae una explicación. Entonces, así mismo la Biblia. La Biblia la inspiró el Espíritu Santo y por esa razón es el único conocedor de toda la palabra, ¿verdad? Es el que nos enseña, el que nos hace comprender cada día su palabra. Pero para eso, para poder nosotros entender, ¿verdad? El por qué y el para qué, pues tenemos que ir a la fuente, al escritor, y preguntarle al Espíritu Santo, ¿verdad? eh, ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hagámosle esas preguntas que él, a nuestro entender, nos lo va a hacer saber. Por eso hay personas que no entienden y dicen, ¿qué locura está hablando esta mujer o este hombre? Si la Biblia no lo dice así, pero el Señor, para que tú puedas entenderlo, Él te lo explica a su manera. Podemos saber que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, a sus discípulos les enseñaba con parábolas bueno, les hablaba con parábolas a otras personas y en alguna ocasión los discípulos le preguntaban, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces Jesús le dijo, porque solo los que son míos la van a entender. Entonces podemos ver que así es la palabra, solamente aquellos que hemos venido a los pies de Cristo podemos entender la palabra a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que dice Génesis 17:1 al 16 para que yo pues pueda compartirles con ustedes lo que el Padre me dijo del por qué se sellaba el pacto precisamente con esa parte privada del hombre. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Aquí lo estoy leyendo en una traducción actual, ¿verdad? Entonces dice, voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer que tengas muchos.
muchos descendientes. Al oír esto, Abraham sabía que no tenía pero ni siquiera el primer hijo. Entonces Abraham pues decía, pero ¿cómo yo voy a tener un montón si ni siquiera Saraí, en que en ese momento se llamaba así, me puede dar el montón de hijos y esta mujer es estéril y ni siquiera uno me puede dar? Y aquí el Señor me está prometiendo muchedumbres. Entonces podemos ver que en nuestra humanidad pues no vamos a entender, ¿verdad?, los propósitos de Dios y por qué nos dice algunas palabras, pero esas solas las podemos entender y poderlas conocer cuando caminamos en la obediencia. Entonces vemos que aquí le dice, solamente obedéceme siempre. Y si nosotros le obedecemos siempre al Señor, también Él va a hacer cosas con nosotros. Y pórtate con honradez. Mire las instrucciones que le da. Y, y voy a hacer un pacto contigo, le dice. Voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo, este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente. Escuchen bien. Aquí empieza a ser una promesa. Aleluya. De ti nacerán, y aquí quiero que preste atención, muchas naciones. Por eso por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes. Por eso es que viene de generación en generación el pacto. Y no tendrá fin, le dice. Es un pacto perpetuo. Y qué hermoso que Dios haga esos pactos perpetuos con nosotros, o sea que no se van a terminar, porque van a seguir de generación en generación, o sea que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos van a ir heredando esa promesa, ese pacto del Señor. Entonces le sigue diciendo que de ellos nacerán aún reyes de los hijos de los hijos. Por eso le dice, de tus descendientes nacerán reyes. Este pacto que hago contigo, dice, lo hago también con, con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes. Y sigue diciendo, por tu parte, aquí el Señor le está haciendo su compromiso. El compromiso mío contigo es darte esto, pero también tú tienes que darme tu parte, porque le dice, por tu parte, tú y tus descendientes tendrán que cumplir con los siguientes compromisos, con el siguiente compromiso, perdón. Todos los varones, escuchen bien, deberán de ser circuncidados. La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. Aleluya. De esta manera, en adelante, todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los 8 días de nacido. Este compromiso vale para que los que nazcan en la casa de ustedes, o sea que quiere decir, este pacto no solo va a valer en tus hijos, sino que va a valer en todos aquellos que estén bajo tu techo. Entonces dice, para los esclavos que ustedes compren por dinero. Sabemos que en aquel tiempo compraban los esclavos de las personas. Y para los extranjeros
aunque no sean descendientes directos de ustedes. Las señales del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo. ¿Para qué? Para que siempre lo recordemos. Porque es un pacto que durará para siempre. El varón, escuche bien, que no sea circuncidado estará faltando a ese compromiso y no podrá vivir entre ustedes. Además, Dios le dijo a Abraham, de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo y sus descendientes se formarán, de sus descendientes se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes. Entonces vemos que aquí el Señor hace el pacto con Abraham, el cual Abraham, aún siendo de 99 años, cumple con ese pacto de ser el primero de ser circuncidado y también circuncidar a su hijo Ismael, que tuvo con su esclava, ¿verdad? Agar. Entonces podemos ver aquí, y aquí empezó mi pregunta hacia el Señor o al Padre. Porque precisamente sellas ese pacto usando la parte privada del hombre, Padre, le dije yo. Y entonces el Señor me empezó a ministrar y me dijo, ese pacto hace una representación del matrimonio. Entonces podemos ver que aquí la parte de Dios viene siendo la parte del hombre, donde dice, prometo. Aquí es donde hace ese pacto de compromiso. Por eso cuando las personas se casan, ustedes oyen que dicen, prometo amarte, respetarte y bla, bla, bla. Hasta que la muerte nos separe, o sea, para siempre. Entonces podemos ver esta palabra que se está cumpliendo tal cual el Señor pues hizo ese pacto con Adán. Y eso es algo que el Padre me decía. Esa es la representación del pacto matrimonial. Entonces, me dice, ¿cómo el hombre sella su pacto en el matrimonio? Y ahí fue donde pude entender y le dije, bueno, tengo entendido que cuando consumen el matrimonio, que se unen y tienen relaciones, exactamente. Por eso es específicamente esa parte donde yo sello el pacto, porque es el simbolismo del pacto matrimonial. Entonces podemos ver que en los dos hay un compromiso, tanto el hombre como la mujer. Por eso le da la parte de él que sí representa al hombre, donde empieza a decirle el Señor, me comprometo. Y aquí le está diciendo en lo que él se compromete para poder, ¿verdad? Honrar ese matrimonio, por decirlo así. Y de ahí le dice la parte de ella en la cual tiene también el compromiso. Por eso le dice, de tu parte y de tus descendientes, dice, tendrán que cumplir el siguiente compromiso. También se tiene que comprometer la mujer. Por eso también la mujer repite lo mismo, yo prometo amarte, respetarte, cuidarte, hasta que la muerte los separe. Pero podemos ver que en estos tiempos no es la muerte la que separa. Ahora nos separa el dinero, separa otra persona, un tercero. Entonces vemos que no, una de las dos partes no está, ¿verdad?, respetando el pacto que están haciendo, porque eso representa el matrimonio, un pacto del uno hacia el otro. Por eso el Señor en esa representación hace ver a Abraham como la novia y él como el esposo, sellando este pacto. Y el hombre, como es la cabeza, es el primero que da el compromiso. Yo prometo.
Y podemos ver lo que por eso, cuando las personas se casan, ese es el compromiso que declaran delante de testigos. Por eso cuando la persona se casa, hay invitados, que esos invitados representan que fueron testigos de ese compromiso, de ese pacto que estaban sellando en ese momento. Entonces podemos ver que cuando nosotros indagamos en algo y algo no nos inquieta, que dice, pero ¿por qué específicamente un pacto así? No fue como en otros pactos o que de degollar animales, separar las entrañas y todo eso, los órganos, sino que esta vez lo hizo así porque hace representación del matrimonio. Por eso el Señor Jesucristo o el Padre, la Trinidad, no se alegra de los divorcios porque para ellos no hay anulo de matrimonio, porque Cristo no se quiere separar de la iglesia, pero siempre la iglesia es la que se separa de Cristo, invalidando este pacto, donde también hace un pacto de fidelidad. Y miren qué sorprendente es esto, como el Señor pues nos hace ver de que para que nosotros podamos cumplir ese compromiso y para que Él también lo cumpla, porque el primero que dio la palabra fue Él, pero dio requisitos que debemos de hacer para que ese pacto siga permanente. Y muchas veces estamos viendo que en los matrimonios no hay honradez, como le estaba dando el Señor las instrucciones. No hay esa obediencia, no hay esa sumisión. Y por eso muchas veces el matrimonio falla, porque ahora en los matrimonios de hoy en día no se respeta ese pacto, no se respeta el uno con el otro. Entonces podemos ver de que el Señor nos da, ¿verdad? Esa enseñanza a través del pacto que hace con Abraham, de ver de que lo que Él promete es para siempre, no son cosas temporales. Por eso Él se desagrada del divorcio. Y podemos ver que Jesús se lo dice a los fariseos, donde aquí le dice, creo que está en Mateo, porque se me olvidó poner la cita, Mateo 19, donde dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta, que está en la Nueva Traducción Viviente. ¿Se permite que los hombres se divorcien con sus esposas por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no has leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en una sola. Y en esto podemos ver que tampoco estamos cumpliendo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y por eso vemos la unión. Por eso en el matrimonio hay mucha representación que hace ver la iglesia con Cristo. Cada cosa que se usa en la ceremonia tiene algo que ver, ¿verdad? Espiritualmente, como cuando se ponen el lazo, que le ponen el lazo y a él y a ella, eso representa la unidad, haciéndolos uno solo. Pero ¿cómo verdad, se rompe ese pacto? Porque cuando dice prometo y ella dice prometo, están sellando el pacto. Pero en este tiempo podemos ver cuánto divorcio. No me parece esa mujer, no me parece ese hombre, me divorcio. Se casan otra vez. No, que este me salió peor, que pelea, que esto, que me divorcio. Y viene y el otro, y eso no fue lo que Dios estableció.
Dijo que desde el principio no fue así, no fue así. ¿Por qué? Porque en el principio Dios le hizo la ayuda idónea a la mujer y la trajo a ella y le dijo que ya no serían dos, sino que uno, haciendo reconocer ese hombre que como fue sacada de él, ahora era hueso de su hueso y carne de su carne. O sea que el sentir de él tenía que ser el sentir de ella, el sentir de ella tenía que ser el sentir de él. Por esta razón es que podemos ver que el matrimonio no funciona, porque lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y no se ponen, ¿verdad?, en ese sentir de que mi esposa sufre, me duele y no quiero que sufra, porque automáticamente ver sufrir a su cónyuge te hace sentir el dolor a ti. Y por eso esta razón es que no entendemos a veces por qué cuando mi esposo o mi esposa está pasando por momentos difíciles, que se siente triste, yo me siento triste. Cuando él está llorando o ella está llorando, yo me pongo a llorar porque me quebrantan, pero es por la unidad que se hizo. Y están en un solo sentir, por eso dice, ya no son dos, sino uno solo. No podemos lastimar para que no los lastimen. No podemos engañar para que no nos engañen. Pero lamentablemente el enemigo ha venido a dañar el matrimonio con infidelidades, con mentiras, con palabras hirientes. Y no fue lo que Dios estableció. Dios estableció un compromiso que no tenía que tener fin. Tiene principio, pero no tiene fin. Y si usted puede ver ese sello donde usted lo va a andar recordando siempre, Jaramaiso, gracias papá. En aquel tiempo, el hombre traía esa señal en su parte íntima. Ahí la iba a estar recordando que ese pacto que tenía con Jehová. En este tiempo, ese pacto nosotros lo vemos cada vez que miramos la mano. O, bueno, los casados miran su mano. ¿El qué? El anillo. El anillo hace la representación de esa circuncisión. Por eso a otra persona, desde que ve la mano del hombre o de la mujer y ve un anillo, automáticamente dice es casado. Pone una barrera de prohibición para aquellos, ¿verdad?, que tienen temor. Porque es algo que una vez el Señor me hizo eh, experimentar o pasar por esa situación, ¿verdad? Que en el trabajo había unos muchachos y siempre, pues, cuando uno mueve las manos, pues curiosamente siempre uno dirige a ver las manos y a uno dice, bueno, tal vez es soltero porque no tiene anillo. Pero había un muchacho que siempre me andaba como coqueteando ahí. Y una vez, pues, le miré la mano. Automáticamente, desde que miré ese anillo, algo en mi espíritu dijo, es privado, ya tiene a alguien. Aunque yo nunca he andado interesada, ¿verdad? Pero como siempre, a veces no falta quien le diga algo a uno. Entonces, podemos ver que ese pacto, el Señor se lo hace ver a los demás. No te fijes en esa persona porque ya tiene un dueño, una dueña. Ya no es libre, ya no puedes verlo porque es algo sagrado, ya tiene su pareja. Pero muchas personas no nos enfocamos y no nos importa eso. ¿Por qué? Porque el enemigo está viniendo a destruir de cualquier manera los matrimonios. Que en estos tiempos las mujeres que somos, pues voy a ponerme yo, porque no estamos, ¿verdad?, excluidos a que un día podamos fallar, pero Dios me libre, que siempre el temor de Jehová esté sobre mí. Pero podemos ver que la mujer siempre se inclina a, a la economía, al estar bien. Entonces podemos ver que fallan muchas veces por querer estar bien económicamente y no les importa dañar un matrimonio. Si ven que el hombre está económicamente bien, empiezan a tener
romance con ellos, aún sabiendo que están casados, porque se ha irrespetado ese pacto que es algo sagrado, que nosotros deberíamos de respetarlo también. Pero podemos ver que el enemigo, que siempre está tratando de destruir primeramente la familia, el hogar, y empieza por los matrimonios y terminando de destruir a los hijos. Porque si usted se pone a pensar, ¿cuántos hijos no se destruyen cada vez que hay un divorcio? Se vuelven rebeldes, se vuelven borrachos, se vuelven drogadictos, se tiran a las calles, porque el enemigo entró a destruir, porque más de uno de los dos abrió la puerta a la infidelidad. Y el enemigo va a aprovechar cualquier cosa que le demos acceso. Por eso, matrimonios, cuídense, respétense, ámense. Cada vez que llegue una mujer o un hombre a sus vidas a querer conquistarlos con engaño, porque esa es la palabra del enemigo que está saliendo a través de esa persona, porque no está respetando, que está viendo la seña en tu mano. Algunos hombres pues también son sinvergüenzas que se quitan el anillo para que crea la otra que es soltero. ¿Y cuánto hombre no ha engañado a otra mujer así, ocultando su esposa y teniendo otra relación que incluso construyen otro hogar con la otra persona y tienen dos hogares, que después cuando se da esto a la luz es un caos, donde a veces hermanos se vienen a enamorar los dos sin haber sabido de que son parientes, son hermanos porque su papá andando de desliz, pues tuvo otro hogar. ¿Cuánto no ha dañado el enemigo al matrimonio? Porque sabe que ahí lastima a Dios, porque fue lo primero que él constituyó, el matrimonio, uniendo a Adán con Eva. Le dice, te voy a hacer una ayuda ideal, en otra traducción lo dice, porque ese es lo que la mujer tiene que ser para el hombre, no una esclava, la ayuda ideal. Por eso las mujeres tenemos que estar siempre atentas a qué necesita el esposo para poder ayudarle. Entonces espero que en esta mañana pues te haya servido esto, ¿verdad? Que muchas veces cuando uno empieza a meditar, empieza a indagar, empieza a querer escudriñar el porqué de esto, el para qué de esto, pues vemos que el Señor siempre nos va a dar una respuesta. Y en un momento que yo andaba manejando, simplemente empecé a preguntarle al Señor, ¿por qué hiciste ese sello? Y precisamente sellándolo así. Y eso fue lo que el Señor me contestó, porque eso representa el matrimonio. Y sabes que el matrimonio cuando se consume se sella a través de la relación sexual. ¿Por dónde se hace la relación sexual? Le digo, pues por esa parte, bueno, ahí está. Es donde se sella el matrimonio. Así que matrimonios, si están pasando momentos difíciles porque el enemigo ha querido venir a destruir tu matrimonio, no necesitas ser cristiano para poder pedirle al Señor ayuda, pero lo más primordial que deberías de hacer es entregarle tu vida a Cristo para que Él empiece nuevamente a restaurar tu matrimonio que tal vez está a punto de destruirse. Porque algo muy hermoso que el Señor nos enseña es que si lo ponemos a Él en el centro de nuestro matrimonio, Él nos va a ayudar a que ese matrimonio sea fortalecido. ¿Por qué? Porque va a venir a poner temor de Él en ambos y así van a poder hacer las cosas correctas porque van a tener el temor de ir a pecar con otra persona porque sabe que va a lastimar a su pareja. Entonces vemos cómo es muy importante que el Señor esté en el centro de la vida de cada pareja. Y mira lo que dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente. Al lograr el éxito, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Por eso es muy importante de que caminen los dos y no uno solo, como que
si no fueran matrimonio. Pero el que cae, dice, y está solo, ese sí está en problemas, porque no tiene quien le ayude a levantarle, él solo. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, aleluya. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. ¿Por qué? Usted está de frente, su esposo está a su espalda viendo para enfrente y es así como se cubre el matrimonio, porque el esposo están cubriendo su espalda cara para acá y cara para acá. La mujer está viendo el mal que le viene a su esposo y su esposo está viendo el mal que viene para su esposa. Él derriba lo que le viene a ella derriba lo que le viene a él. Y por eso es que dice que van a vencer cuando dos se ponen de espalda. Pero cuando los dos se ponen cara a cara, los dos están con espalda descubierta. Y es ahí donde aprovecha el enemigo para tirar esos dardos. ¿Y eso cuando sucede? Cuando no están en el mutuo acuerdo. Entonces el Señor dice, si los dos están espalda con espalda, vencen. Mejor todavía, oigan bien, mejor todavía si son tres, que ahí Él entra en acción. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente, porque Él hará fortalecer ese matrimonio. Así que ponga a Dios en medio de tu matrimonio. Él lo va a fortalecer si alguien está queriendo cortarlo para destruirlo. Él va a hacer algo para que tu matrimonio se fortalezca y si se está secando, regarlo con agua, o sea, a través de su palabra, para que nuevamente vuelva a florecer. Y aquello que muchas veces repite el ser humano es que el amor se murió. No, el amor no se murió. Es como el fuego que lo dejas que se vaya apagando. Y podemos ver que en las brasas o la ceniza todavía queda que si le sopla, se vuelve a encender. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Empecemos a cultivar nuevamente el amor si crees que se ha apagado. No es que ya dejaste de amarlo o de amarla, que ese amor ya se murió. No, simplemente que tal vez permitieron que el enemigo pusiera en sus labios palabras hirientes. Recordemos que la palabra nos enseña también que las palabras, hay palabras que cuya golpes son como espada. Entonces, hay veces las palabras golpean y es como que si le metiera una espada a la persona. Y por eso vienen las heridas, que tanta herida, la infidelidad, abuso verbal, ¿verdad? Como a veces hombres humillan a las mujeres y en estos tiempos mujeres humillando a los hombres. Entonces podemos ver cómo el enemigo realmente se ha infiltrado en los matrimonios. ¿Por qué? Porque no tienen ese doblez extra que hace que la cuerda sea más resistente. Y ese es Jesús en medio de tu matrimonio. Así que hermoso es meditar en la palabra para poder tener este conocimiento, este entendimiento y sobre todo pongámoslo por obra. Porque de nada nos sirve decir, wow, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo y seguir así mismo sin ponerlo en práctica, porque entonces estamos haciendo un aprendizaje en vano, de que tenemos el conocimiento, pero sin ponerlo a prueba, entonces no vamos a poder ver la efectividad. Así que oremos los unos por los otros, cubre a tu esposo. Las mujeres tenemos eso de que podemos percibir el mal. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios le dijo a la mujer, pondré enemistad entre ti y la simiente. Entonces vemos que con el enemigo hay una enemistad que no lo podemos ver desde que viene lejos, porque ya venimos conociendo sus artimañas. Entonces, si tú sientes que algo se ha empezado a levantar porque el enemigo ya quiere entrar a destruir tu matrimonio, tus hijos, empieza a guerrear, empieza a clamar
y destruye todo aquello que quiere traer a tu familia, viendo de frente, no viendo la cara de tu esposo. Y tu esposo también de espalda, viendo lo que viene hacia ti, que quiere venirte a lastimar. Imagínense qué hermoso un matrimonio así, que siempre se estén cubriendo el uno con el otro. Wow, yo miro que esta mujer me quiere seducir, pero si yo hago lo que esta mujer quiere, voy a lastimar el corazón de mi esposa. No, yo voy a destruir eso. Su esposa no lo está viendo, pero el que lo puede destruir, puedes hacerlo, amado amigo o hermano. Puedes destruir esa tentación que el enemigo está trayendo a ti. ¿Por qué? Como una sola carne, sabes que una infidelidad destruye, duele y cuesta que un corazón se sane. Entonces, aprendamos a curar o tener sano el corazón del uno hacia el otro, para que el enemigo no tome ventaja de ninguna cosa. Así que sigamos meditando en la palabra. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. En esta ocasión meditamos acerca de Génesis capítulo 4, verso 9 al 12. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.